Yo quisiera, mis amados hermanos, a que consideremos en lo que se encuentra escrito en el capítulo 14. Capítulo 14, mis amados hermanos, versículo 19 del libro del siervo Juan, el cuarto relato del Evangelio de Jesús. Juan, en su capítulo 14, verso 19, nos dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera. Desde ahora os digo, Juan capítulo 14, hermanos, capítulo 14, versículo 19, la Escritura nos relata lo siguiente y nos dice: aún un poquito, y el mundo no me verá más, empero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. Vamos a hablar en esta oportunidad un tema al que le hemos titulado un poquito. La primera pregunta es: ¿qué es este poquito? ¿Cuánto es un poquito? ¿Y qué tantas cosas se pueden hacer en un poquito? Eso es lo que vamos a ver, hermanos, con la ayuda del Señor. Y vamos a tratar de desglosar el significado de este versículo que el Señor Jesucristo compartió con la amada iglesia, con sus discípulos en el ayer. Y en un momento de esperanza Él les dice: aún un poquito y el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo y ustedes también van a vivir. ¿Qué es este poquito, mis amados hermanos? ¿Qué es este poquito? ¿Por qué el Señor le dijo aún un poquito y el mundo ya no me verá? ¿Qué es lo que iba a pasar para que el mundo dejara de ver al Maestro de Maestros? Para que el mundo dejara de sentir al Hijo de Dios, para que el mundo dejara de conocer al que había venido como Redentor. Aún un poquito, dice las Sagradas Escrituras, y el mundo ya no me verá. ¿Qué es este poquito, mis amados hermanos? ¿Qué quiso decir el Señor con que faltaba un poquito para que el mundo ya no lo viera? Fíjese que para poder entender este versículo tenemos que irnos al contexto. Y la hermenéutica nos enseña de que una manera de poder interpretar el significado de los escritos bíblicos es leer lo que el contexto establece. Y si usted se mira y observamos un capítulo más atrás, vamos a ver en qué momento es que el Señor Jesucristo dijo estas palabras. ¿Quién las dijo? ¿A quién se las dijo? ¿Cuál fue la circunstancia que motivó que el Señor dijese esas palabras? Y eso lo encontramos en el capítulo 13. Capítulo 13 dice las Sagradas Escrituras: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, dice la Escritura, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y la cena ya acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que al Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, levantóse de la cena, se quitó la ropa, se tomó una toalla y se ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cuándo dijo Jesús estas palabras? Estas palabras las mencionó, mis amados hermanos, en el momento que Él tomó la cena con sus discípulos. Así lo dice las Sagradas Escrituras. Ya había celebrado la Pascua, como siervo del Señor, como judío también, mi amado hermano, ya había celebrado la fiesta de la Pascua, y luego instituye la cena, partiendo el pan, compartiendo el vino, y de esa manera, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo instituye la cena con sus discípulos. ¿Se recuerda usted de aquellas palabras que el Señor Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí? Este pan que os he partido, esta es mi carne. Comed todas las veces. Qué bonito, mis amados hermanos. Esta copa de bendición, esta es mi sangre. Compartidla de igual manera. Esas palabras las dijo el Señor Jesucristo también en esta última cena. Y después de haber tomado la cena, dice las Sagradas Escrituras que se quitó la ropa, se tomó una toalla y se ciñó, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y después de lavar los pies de sus discípulos, se sienta con ellos
y se empieza a sentir sumamente triste. Claro, uno de los dos se lo iba a traicionar. Alguien lo iba a golpear en el calcañal, como el salmista lo menciona. El Señor estaba a punto de sufrir una situación difícil. Ahora, en este contexto, después que le da el pan a Judas y que le dice Judas, lo que has de hacer, hazlo ahora, y Judas se retira de la mesa y los discípulos no entendían lo que había sucedido, las Sagradas Escrituras nos mencionan y nos dicen que el Señor Jesucristo comienza a hablar con sus discípulos. Y hablando con ellos, mis amados hermanos, hablando con ellos, les menciona unas palabras y les dice, aún un poquito y el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes van a vivir. Una promesa hermosa que el Señor Jesucristo comparte con sus discípulos, y de esta promesa vamos a hablar en esta oportunidad. Ese poquito de tiempo que faltaba para que el mundo ya no viera más al Hijo de Dios. Ahora, para poder computar ese tiempo y para poder establecer a cuánto corresponde ese poquito, necesario es primero que pongamos algunas reglas. Y estas reglas nos las van a dar las Sagradas Escrituras. Primero que nada, ¿cómo se cuenta el tiempo? Nos dice la palabra santa en el capítulo 1 de Génesis, mi amado hermano, versículo 5, cuando el Señor empieza a crear los cielos y la tierra, dice las Sagradas Escrituras que llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Si usted se da cuenta, mi amado hermano, tal como la Escritura lo dice, y en la creación se comienza a desglosar, lo primero que vemos es la parte tarde y luego la parte de la mañana. Ese es el orden como los días suceden. Primero la parte oscura y luego la parte clara. En ese orden los días fueron hechos. Tal es el caso que el Señor, cuando da la ordenanza a su pueblo Israel, y allá en el capítulo 23 de Levíticos, mi amado hermano, en el capítulo 23 de Levíticos, verso 32, cuando habla acerca de las solemnidades, dice que estas son las solemnidades de Jehová a las que convocaréis santas reuniones, dice la palabra santa, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Dice la palabra santa que de esa manera, mi amado hermano, de esa manera se iban a guardar. Y el verso 32 dice, sábado de reposo será a vosotros como una solemnidad especial. Sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes. ¿Cómo se va a computar el día sábado? De tarde a tarde, dice, holgaréis vuestro sábado. Entendemos nosotros que de acuerdo al orden bíblico, los días se cuentan primero la parte clara, la parte oscura, y luego la parte clara. Es la primera regla que vamos a establecer en esta tarde. Segunda regla, mi amada hermano. Si tenemos la parte oscura y tenemos la parte clara, ¿cuántas horas componen cada parte? Tanto la oscura como la clara. El apóstol Juan nos dice en el capítulo 11, verso 9, ahí nos da la respuesta. Capítulo 11, verso 9 nos dice la Escritura, respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviera en día no tropieza porque ve la luz de este mundo. El día tiene 12 horas. La noche tendrá entonces otras 12 horas, porque son dos partes que se componen la oscura y la parte clara. 12 horas para la noche, 12 horas para el día. Con la noche hay una particularidad que la palabra de Dios nos enseña, y es el hecho que la noche se reparte en 4 vigilias, mi amado hermano. La noche se reparte en 4 vigilias. Mire cómo dice la palabra santa en el libro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, dice la Escritura en el verso 38. Capítulo 12, verso 38 del libro del doctor Lucas. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia y los hallare así, bienaventurados sois los tales siervos. La Escritura nos menciona una segunda y una tercera vigilia. La parte oscura tiene hasta una segunda y hasta una tercera vigilia. ¿Y habrá una cuarta vigilia? Yo le había dicho anteriormente que en la parte oscura son 4 vigilias. Véase lo que dice Mateo capítulo 14, mi amado hermano. Mateo capítulo 14, mi amado hermano, vamos a leer lo que dice la palabra santa en Mateo capítulo 14.
Vamos a ver capítulo 14. Y dice en el verso 25. Vamos a leer desde el 24. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. ¿Se recuerda usted esta historia, verdad? Cuando ellos creyeron que el que andaba sobre las aguas era un fantasma, y se asustaron todos. Dice la Escritura que Jesús llegó como a la cuarta vela de la noche. Quiere decir entonces, hermanos, que el día se compone de 12 horas y la noche se compone de 12 horas repartida en 4 periodos de 3 horas cada una. La primera vigilia 3 horas, de 6 a 9 de la noche, podríamos decir. La segunda vigilia de 9 a 12 de la noche. La tercera vigilia de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia de 3 de la madrugada a 6. Ahora usted se pondrá a pensar y decir, ¿cómo es posible si yo desde pequeño aprendí que los días comienzan a las 12 de la noche? Pero esto posteriormente fue modificado, mis amados hermanos. Y Roma oficializó ya en el primer siglo que los días comenzaban de las 12 de la noche en adelante. Pero originalmente no fue así. Y lo podemos comprobar y lo hemos comprobado a través del uso de las Sagradas Escrituras. Recuerde usted que la misma palabra santa dice en Daniel capítulo 7 acerca de esa cuarta bestia que pensará en mudar los tiempos y la ley. Y claro, es lo que ha sucedido. Cambios que hemos tenido en los tiempos que no han sido avalados por las Sagradas Escrituras, que lastimosamente estamos acostumbrados a ellos. Pero, entendiendo la Escritura, el día comienza de tarde a tarde, la parte tarde y la parte clara, cada uno de 12 horas, y las noches de 4 vigilias. Entendiendo entonces esto y con este preámbulo, hermanos, hoy sí comencemos a interpretar qué es este poquito y cuánto tiempo es este poquito. Jesucristo dijo estas palabras en el capítulo 14 de Juan, hablando a sus discípulos: aún un poquito y el mundo no me verá. Hemos contextualizado que lo que había pasado anteriormente era la celebración de la Pascua y luego la Cena del Señor. Y luego de la Cena del Señor entendemos nosotros, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo instituye el lavacro de los pies como una enseñanza. Todo esto ocurre aproximadamente, calculando o computando el tiempo, en la primera noche del 14 de Nisan, en la primera vigilia, entre las 6 y las 9 de la noche. ¿Qué pasó después, mi amado hermano, de este evento? ¿Qué pasó después que Jesucristo se entristeció y comenzó a hablar con sus discípulos? Dice las Sagradas Escrituras, mi amado hermano, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 26, vaya conmigo por favor, verso 30, que habiendo cantado el himno salieron al monte de las olivas. Posteriormente, después que el Señor Jesucristo, mi amado hermano, después que el Señor Jesucristo habló con sus discípulos y mencionó estas palabras y les dijo que el mundo ya no le vería más, un poquito de tiempo faltaba para que no le viera, cantó el himno con sus discípulos y se fue al monte de las olivas. Más adelante, estando en el monte de las olivas, dice el verso 37, que tomó a Pedro y a 2 hijos de Zebedeo, dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y se fue como un tiro de piedra más adelante, y orando decía: Padre, si es posible, pase de mí este vaso, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesucristo, aproximadamente en la segunda vigilia, comenzó a orar y a entristecerse en gran manera, y comenzó a platicar con su Padre. Dice la Escritura, mi amado hermano, que regresando vino a sus discípulos en el verso 40 y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velad, orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne enferma. El Señor Jesucristo había hablado aproximadamente una hora, y dice la Escritura que esto lo hizo 3 veces. Con esto completamos la segunda vigilia de la noche del 14 de Nisan. Y vemos nosotros, mi amado hermano, que posteriormente, después que había terminado de orar por tercera vez, 3 horas aproximadamente con sudor, como lo dice el siervo Lucas, el Señor Jesucristo orando porque sabía que al siguiente día le tocaba ofrendar su vida por la humanidad. Estaba cerca la hora de su muerte. Dice las Sagradas Escrituras que aún hablaba cuando vino uno de los 12 en el verso 47, y con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los príncipes, de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Claro,
había llegado Judas Iscariote. Jesucristo antes le había dicho: lo que has de hacer, hazlo ahora. Y se levantó a conseguir a la gente para aprender al Hijo de Dios. En el verso 48 dice que el que le entregaba le había dado la señal diciendo: al que yo besare, él es, a él prenderle. Y llegó al maestro y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesucristo le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y llegaron y le prendieron. Este suceso fue alrededor de la medianoche, mis amados hermanos, y después de eso dice que llevaron a Jesucristo delante de Caifás, y Pedro le seguía de cerca. Claro, 3 preguntas que le hacen a Pedro contundentes, diciéndole que él era de ellos y que él negó. Y claro, un gallo cantó. ¿Cuántas veces? 2 veces, como lo dice el siervo Marcos. El Señor Jesucristo le había advertido anteriormente a Pedro y le dijo: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y eso sucedió, hermanos, en las horas de la madrugada, cuando Jesucristo estaba siendo juzgado delante de Caifás, el sumo pontífice. Más adelante dice la Escritura, mis amados hermanos, que Jesucristo es llevado delante de Pilato ya cuando estaba amaneciendo. Y dice más adelante que Pilato no lo quiso tratar, sino que lo llevó delante de Herodes. Y Herodes se burló de él y le puso un traje de rey escarlata. Y luego lo devuelve a Pilato. En esta segunda ocasión que Pilato lo vio, ¿qué horas eran, mis amados hermanos? Váyase conmigo a Juan, por favor. Juan, mis amados hermanos. Váyase conmigo al libro de Juan, por favor. El 4º relato del Evangelio de Jesús. Vamos a ver, mis amados hermanos, el libro de Juan. Y permítame un segundito, el libro de Juan, ya le digo el capítulo. Cuando ya se presenta delante de Pilato. Vamos a ver el libro de Juan en su capítulo 19, versículo 14. Ya cuando se presenta delante de Pilato y dice que era la víspera de la Pascua y como la hora sexta. A veces hay confusión en cuanto a qué significa esta hora sexta. De acuerdo a lo que lo dicen o a lo que mencionan los historiadores y los traductores de la Escritura y aquellos que investigan, se menciona que Juan, cuando escribió, estaba utilizando ya el código romano, que quiere decir, la hora sexta eran alrededor de las 6 de la mañana cuando fue presentado delante de Pilato. Y en esta ocasión, Pilato todavía les dice: aquí está vuestro rey. Y luego dice que todavía pone a 2, a Barrabás y a Jesús, y le dice: ¿a quién quiere que os libere? Y todos piden por Barrabás. Y cuando mencionó Jesús es inocente, ellos dicen: crucifícale. Y Pilato dice: soy inocente de la sangre de este justo. Y dice más adelante la Escritura que los mismos o todo el pueblo dijo: caiga nuestra sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y entonces Jesucristo fue entregado para ser crucificado. ¿A qué horas fue crucificado el Señor Jesucristo? El libro de Marcos capítulo 15 versículo 25 nos da la respuesta, que era la hora de tercera cuando le crucificaron. Si nosotros reconocemos, de acuerdo al orden establecido, al orden bíblico, que primero es la parte oscura y luego la parte clara, y que ya en la parte clara fue presentado delante de Pilato, las 6 de la mañana aproximadamente ya comienza a salir el sol. La tercera hora vienen a ser las 9 de la mañana aproximadamente, la hora cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Le pusieron un cartel, 2 ladrones, uno a la izquierda y otro a la derecha, y usted se acuerda de la historia donde uno le injuriaba y le dice: sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Y el otro le decía: no tienes vergüenza. Nosotros tenemos por qué pagar, pero Él no. Él es justo. Y dice las Sagradas Escrituras que Jesucristo le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y una serie de sucesos acaeció. A mediodía dice las Sagradas Escrituras que hubo tiniebla. El verso 33 lo dice del capítulo 15 de Marcos. Y cuando vino la hora sexta del día son las 12 del día, o el mediodía como le llamamos, fueron hechas tinieblas hasta la hora nona. ¿Y la hora nona cuál es? La hora novena del día, vienen a ser las 3 de la tarde. Y entre las 12 y las 3 de la tarde
el Padre Celestial en su dolor llena de tinieblas, hermanos, para que el sol agobiante no lastimara más al Maestro, al Hijo de Dios. Y dice que él clamó como a la hora nona, diciendo Eli lama sabactami, que era Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En su dolor el Señor Jesucristo comenzó a sentir esa agonía última y le quisieron dar a beber vinagre, pero dice el verso 37 que dando a gran voz, él expiró. Ese fue el último momento, mi hermano, en que el mundo dejó de ver al Hijo de Dios. Todavía tuvo la oportunidad de ver el sufrimiento del Señor hasta el último tiempo, su sacrificio, su juzgamiento desde las 6 de la mañana. Toda la madrugada el Señor no descansó, siendo interrogado por Caifás, siendo interrogado por Herodes, siendo interrogado por Pilato. El dolor del Hijo de Dios fue grande. Y por eso es que mencionó esas palabras y decía, aún un poquito, y el mundo ya no me verá. Porque el Señor Jesucristo fue entregado y fue crucificado. Una vez muerto, José de Arimatea pide su cuerpo y es llevado a aquel lugar donde es sepultado, una cueva especial para el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es enterrado y el mundo no volvió a ver al Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo es un poquito, mi hermano? Si Jesucristo aproximadamente estaba diciendo esas palabras como a las 9 de la noche posiblemente, como a las 9 de la noche del 14 de Nisan, y Jesucristo muere aproximadamente, mi amado hermano, a las 3 de la tarde, siempre del 14 de Nisan. ¿Por qué digo 9 de la noche y luego 3 de la tarde? Porque recuerde que primero es la parte oscura y luego es la parte clara. Y en el mismo 14 de Nisan el Señor Jesucristo muere. Desde las 9 de la noche hasta las 3 de la tarde, ¿cuántas horas hay? Estamos hablando aproximadamente de 18 horas. ¿18 horas? ¿De 9 a 12? 12 horas del día más 3 son 15 y 3 de la noche son 18 horas. ¿Cuánto era ese poquito que faltaba para que el mundo dejara de ver al Maestro? Casi un día. Un poquito es igual a un día. Y el mundo ya no le vio. ¿Cuántos eventos sucedieron, mis amados hermanos, en ese poquito? Ya los hemos descrito. Cantó el himno, oró con agonía por 3 horas, fue prendido, fue llevado ante Caifás, Pedro le negó 3 veces. ¿Qué más sucedió ahí, mi amado hermano? Fue presentado delante de Pilato, luego llevado donde Herodes, regresó donde Pilato, fue puesto a prueba para ver si era liberado él o Barrabás. El mundo o el pueblo escogió a Barrabás y luego fue latigado y posteriormente crucificado en una agonía. El Señor Jesucristo entregó su vida aproximadamente a las 3 de la tarde del 14 de Nisan. 18 horas que representan los momentos más duros del Hijo de Dios. Un poquito son 18 horas. Hemos aprendido, hermanos, qué es un poquito bíblicamente y cuántas cosas pueden suceder en un poquito. Pero ese poquito era fundamental porque el Señor Jesucristo dijo, aún un poquito y el mundo ya no me verá, pero dijo, ustedes sí me verán, porque yo vivo y también ustedes vivirán. Creo que aún tenemos tiempo y podemos hablar de otro poquito. Hablemos de otro poquito, mis amados hermanos, y váyase conmigo al capítulo 16 de Juan, verso 16, y veamos otro poquito. ¿Cuánto tiempo dijimos que era un poquito? Aproximadamente un día. Y aquí dice la Escritura en el capítulo 16, verso 16, un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque voy al Padre. Y mire qué bonito como dice las Sagradas Escrituras, aún un poquito y no me veréis, porque después de su muerte también los discípulos dejaron de ver al Maestro. Pero iba a faltar otro poquito de tiempo y ellos lo iban a volver a ver, mi amado hermano. ¿Cuánto tiempo pasó para que sus apóstoles, para que sus discípulos, para que sus amados volvieran a ver al Hijo de Dios? El apóstol Pablo nos da una luz en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Mire cómo dice las Sagradas Escrituras, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya lo leímos a las 3 de la tarde, mis amados hermanos, a la hora nona del día, 14 de Nisan.
Y dice que murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y se le apareció a Cefas y después a los 12. ¿En qué momento, hermanos, ellos volvieron a ver al Maestro? Aún un poquito, dice 16 de Juan, y no me veréis, pero luego un poquito y me volveréis a ver. Y dice que se le aparece después de los 3 días a Cefas y luego a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven y otros ya son muertos. Y después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles, dice la Escritura. La promesa se cumple, mi amado hermano, y sí es cierto que el mundo ya no le iba a ver, pero ellos sí lo iban a ver una vez más. ¿Cuánto tiempo esperaron ellos para poder ver al Maestro? El tiempo en que estuvo él sepultado en el polvo de la tierra. Sobre esto nos dice Mateo. Váyase conmigo por favor a Mateo capítulo 12, mi amado hermano. El capítulo 12 de Mateo, versículo 39 y 40, el Señor Jesucristo nos da la respuesta de cuánto tiempo es este otro poquito. Mateo 12, versículos 39 y 40, y respondió y dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás profeta. Y dice más el verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo iba a estar el Hijo de Dios en el corazón de la tierra, mi amado hermano, antes que lo viesen nuevamente? 3 días y 3 noches. Y si ya hemos visto, mi amado hermano, que el día tiene 12 horas y la noche también tiene 12 horas, sumemos esos 3 días de 12 horas y nos van a dar 36 horas. Y sumamos las 3 noches de 12 horas y nos darán otras 36 horas. 12 por 3 igual 36. Y si usted suma 36 más 36, ¿cuántas horas tiene? 72 horas. Que el Hijo del Hombre iba a estar en el polvo de la tierra y que sus discípulos no lo verían, pero después resucitaría y lo volverían a ver. ¿Quién fue la primera persona que vio al Maestro? Mire qué hermoso, mi amado hermano, el libro de Juan. Vaya conmigo. El libro de Juan. Dice las Sagradas Escrituras. El libro de Juan, por favor, mi amado hermano. Capítulo 20. Capítulo 20. Y el primer día de la semana María Magdalena vino de mañana, aún siendo oscuro. Quiere decir, hermanos, que estaba en la parte oscura todavía al sepulcro. Y vio quitada la piedra. ¿Por qué dice la mañana? Porque es el inicio del día. El término amanecer escrituralmente significa inicio. Y si sabemos que de acuerdo al orden escritural los días inician a la puesta del sol y que lo primero es la parte oscura, María Magdalena llegó en la parte oscura a ver el cuerpo de Jesús y no lo encontró. Dice que vio los lienzos y no entró. Y luego Simón Pedro entró, dice, al sepulcro y vio los lienzos y el sudario puesto sobre su cabeza, y no vio puesto los lienzos sino envuelto en un lugar aparte. Y dice que vio y creyó. Pero más adelante María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro, y bajóse a mirar el sepulcro y vio 2 ángeles con ropas blancas sentados, y uno a la cabecera, a los pies donde estaba Jesús. Y dijo: ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Maestro. Y dice: y no sé dónde están. Y como hubo dicho esto, volvió hacia atrás, y Jesús estaba allí. No sabía que era Jesús. Y le dice Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré allá. Y Jesús le dijo: María. Y ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y le dijo Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuánto tiempo fue este poquito, mi amado hermano? Desde que murió, un miércoles 14 de Nisan, el Señor Jesús comience a contar 72 horas. La parte oscura del jueves 15, la parte clara del jueves 15, la parte oscura del viernes 16, la parte oscura del también parte clara, y la parte oscura y la parte clara del sábado. 3 días y 3 noches exactamente, mi amado hermano, desde el miércoles 15 hasta el sábado, el Señor Jesucristo se levanta.
El doctor Lucas explica claramente cómo fueron el orden de los eventos durante estos 3 días y estas 3 noches, mis amados hermanos. Y vemos por aquí en el libro del doctor Lucas, váyase conmigo por favor al capítulo 23 del libro del doctor Lucas. Y dice la palabra santa en el verso 53 en adelante: quitado lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual ninguno había sido puesto. Y era la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado. Por eso es que la tradición cree, mi amado hermano, que Cristo murió en viernes, porque aquí dice la Escritura que estaba para rayar el sábado. Pero debemos de comprender también, y aquí quiero que seamos muy cuidadosos en cuanto a las luces, a las señales que nos da las Sagradas Escrituras. Dice que era la víspera de la Pascua. Recuerde usted que los judíos ya no celebraban la Pascua el 14 de Nisan, sino el 15, mis amados hermanos. Y estaba para comenzar el 15 de Nisan. Y de acuerdo a como dice la palabra santa en el capítulo 23 del libro de Levíticos, cuando se ordenan las fiestas ceremoniales, dice que el primer día, el 15 de Nisan, y el séptimo día, el 21 de Nisan, eran días de santa convocación y eran considerados sábados. Por eso dice la Escritura, hermanos, que estaba para rayar el sábado. Estaban preocupados. ¿Por qué? Por sepultar esos cuerpos, porque no era posible que esos cuerpos estuvieran colgados en día sábado. No sábado semanal, sino el sábado ceremonial. Estaba para iniciar la fiesta de los panes sin levadura el día 15 de Nisan, y era necesario que tuvieran santa convocación y que no hicieran nada. Jesucristo fue enterrado rápidamente el 14 de Nisan en las últimas horas, y posteriormente, mi amado hermano, dice la Escritura que fueron, y como estaba para rayar el sábado, dice que las mujeres que habían seguido fueron y vieron cómo estaba el sepulcro y cómo fue puesto. Regresaron, guardaron el sábado ceremonial, o sea, el jueves. Y luego dice la Escritura que prepararon drogas aromáticas y ungüentos. Claro, no lo podían hacer el jueves porque el jueves era de santa convocación. No podrían hacer obra de esa naturaleza. Por eso tuvieron que hacerlo el viernes. Y la pregunta, ¿será que ya contaban con esas especias aromáticas o con esos perfumes? Claro que tuvieron que ir a comprar. Y luego de ir a comprar, prepararlo. Una preparación que no es de unos minutos. El día viernes lo ocuparon para ello, y luego dice la Escritura que reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y podemos observar que de acuerdo a la descripción perfecta del doctor Lucas, mis amados hermanos, en esos 3 días ocurren eventos interesantes, donde fue colocado el cuerpo, las mujeres que regresan y guardan el sábado ceremonial, luego van a comprar las especias aromáticas y preparan ese ungüento para ungir al maestro, y reposan el sábado conforme al mandamiento. Y una vez finalizado el sábado van al sepulcro. ¿Para qué? Para preparar el cuerpo de Jesús. Así lo dice Mateo capítulo 28, mi amado hermano. Mateo capítulo 28 dice la Escritura: y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. La víspera del sábado que amanece, que inicia, hemos dicho, el primer día de la semana, justo terminando el sábado y comenzando la parte oscura del domingo, mi amado hermano, en ese momento las mujeres fueron a ver el cuerpo de Jesús, a ver el sepulcro. Ya Jesús había resucitado, porque el mismo sábado resucitó, cumpliéndose las 72 horas que él anunció a través de la profecía y la comparación de Jonás. 3 días y 3 noches. Y regresando al libro de Juan 16:16 que veíamos: aún un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me volveréis a ver. ¿Cuánto es este poquito? 72 horas. El primer poquito fue aproximadamente un día. ¿Cuánto es este segundo poquito? 72 horas, mis amados hermanos. 3 días y 3 noches para que volvieran a ver al Hijo de Dios. Ahora, ¿nos dará el tiempo para ver otro poquito más? Váyase conmigo a Juan capítulo 7, verso 33. Veamos otro poquito. Juan capítulo 7, verso 33. Y nos dice ahora el Señor: y Jesús dijo: aún un poquito de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió.
Una vez resucitado el Señor Jesucristo, se le aparece a María Magdalena, y luego dice que en el primer día de la semana iban aquellos en el camino de Emaús, aquellos 2 discípulos, y Jesucristo se les aparece de igual manera, y ellos se quedaron sorprendidos cuando partió el pan. Y fueron corriendo donde los demás apóstoles que estaban reunidos, y ya en la parte oscura, mi amado hermano, dice las Sagradas Escrituras que Jesús se le aparece a sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Y fue la primera vez que se les apareció. 8 días después, Tomás no estaba dentro de los 12 ahí. Y cuando le cuentan a Tomás, dijo: hasta que yo no ponga mis dedos en esas heridas, en esos orificios, yo no voy a creer. Y 8 días después se les aparece por segunda vez el Señor Jesucristo. Y dice las Sagradas Escrituras que cuando se les aparece, le dice: Tomás, aquí estoy, mete tus dedos en mis manos. Y dice que se arrodilló y lloró. Porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurado el que no vio y creyó. Se les apareció por segunda vez. Y luego dice la palabra santa que se les aparece una tercera vez, cuando habían pasado toda la noche pescando y no habían logrado encontrar nada. Y dice las Sagradas Escrituras que a la mañana el Hijo de Dios se les aparece y dicen: echen las redes. Y cuando las echaron, hasta se rompieron de la gran cantidad de peces. Y le puedo decir, hermano, es el desayuno más suculento que pudieron haber tenido los apóstoles, y el momento que más disfrutaron. Un desayuno así me encantaría. Jesucristo hizo que pescaran y luego comieron del producto del mar. Ese pescado comieron todos. Y fue cuando le dijo a Simón: hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y lo preguntó 3 veces. Y ya la última vez, llorando, le dijo: ¿por qué me preguntas si sabes que te amo? Apacienta mis ovejas. Luego le anunció al apóstol Pedro que lo iban a llevar a donde no quería. Y luego dice que quedó lo que el escritor Juan escribió. ¿Cuánto tiempo, mi amado hermano, el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos? Dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 1 de Hechos: aún un poco de tiempo y estaré con vosotros, y luego regresaré a mi Padre. ¿Cuánto es este poquito? Dice la Escritura en el capítulo 1 de Hechos, mis amados hermanos, capítulo 1 de Hechos, y dice que en el primer tratado, oh Teófilo, versículo 1, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Amados hermanos, este tercer poquito que dice el capítulo 7 de Juan, verso 33, ¿a cuánto tiempo equivale? Este tiempo equivale a 40 días. Aún un poco de tiempo, dice la Escritura, y estaré con vosotros, e iré al que me envió. Justamente en ese momento, estando en el monte, el Señor Jesucristo se despide de sus discípulos. ¿Restaurarás el reino en este tiempo?, le preguntan ellos. ¿No les toca a ustedes conocer las cosas que solamente mi Padre conoce? Pero van a recibir la virtud del Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra, dice las Sagradas Escrituras. Y dice que habiendo dicho eso, fue alzado en una nube que lo quitó de sus ojos. Aún un poquito y me veréis, y luego iré al Padre. 40 días. ¿Por qué estos 40 días? Porque era necesario fortalecer el espíritu de estos discípulos que iban a ser los pregoneros de la verdad después de la partida del Hijo de Dios. ¿Qué estaban haciendo, mi amado hermano, después que Él resucitó? ¿No dice que se habían ido a sus pescas, habían regresado a sus labores? Habían descuidado la misión, mi amado hermano, de pregonar el Evangelio, y por eso fue necesario que volviera a ellos por 40 días para fortalecer el espíritu de esos discípulos. ¿Cuántos son un poquito? Un poquito son 40 días. El primer poquito dijimos casi un día. El segundo poquito, 3 días y 3 noches. El tercer poquito, 40 días. Y quiero hablarle de un último poquito que se encuentra en el capítulo 10 de Hebreos. Y le prometo que es el último poquito que vamos a revisar en esta tarde. Capítulo 10 de la carta a los Hebreos, mi amado hermano. Hebreos en su capítulo 10.
Nos dice la palabra santa en el versículo 37. Capítulo 10, verso 37. El tema que estamos estudiando hoy, un poquito. Y este último poquito nos dice acá, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y le pregunto, amado hermano, ¿cuánto tiempo va a ser este poquito? Si el primer poquito fue un día y el segundo casi un día y el segundo poquito fueron 3 días y el tercer poquito fueron 40 días, ¿cuánto va a ser este poquito? ¿Ya vino el Señor? Aún no. ¿Cuándo fueron dichas estas palabras? Aproximadamente allá por el año 40 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo ha pasado a nuestra fecha, mi amado hermano? Si estamos ya en el 2020, quizás faltarán unos 20 años más, quizá, para que cumplamos los 2000 años de que esto aconteció y que estas palabras fueron mencionadas en la carta a los hebreos. Aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y usted tal vez me podrá decir, un día lo puedo soportar, 3 días los puedo soportar, 40 días los puedo soportar, y 2000 años se podrán soportar, mi amado hermano. Le podría llamar a esto un poquito. ¿Por qué será que el Señor no viene? El apóstol Pedro nos da la respuesta en la segunda carta, mi amado hermano. En la segunda carta del apóstol Pedro, por favor, vaya conmigo en su capítulo 3. Y dice la palabra santa en el verso 9, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay gente que nos dice, usted tanto que habla que el Señor ya va a venir, que el Señor ya va a venir y nunca viene. ¿Por qué será que el Señor no viene? Porque su grande amor y su misericordia ha detenido el tiempo, ha detenido ese poquito de tiempo para darle oportunidad a usted y a mí, amado hermano, para que a la hora en que comparezcamos ante el tribunal de Cristo seamos hallados aprobados, para que a la hora que nos presentemos delante del Señor seamos puestos a la derecha como ovejas y no a la izquierda como cabritos, porque el Señor quiere que usted y yo nos salvemos, mi amado hermano, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no viene? Porque quiero decir que aún han pasado un poquito de tiempo. Si nos vamos al tiempo del Señor, encontramos, mi amado hermano, que en el verso 8 nos dice las Escrituras del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que fueron anunciadas estas palabras hasta nuestra fecha, mi amado hermano? ¿Cuánto tiempo ha pasado que el Señor dijo estas palabras a través del escritor que escribe a los hebreos? ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermano? Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y usted podrá creer que ya tardó demasiado. Y usted podrá sentir que ya pasó mucho tiempo. O quizás pensará como aquel cantante pagano que dijo, Jesús, quédate allá arriba, que todos los que en ti creyeron ya están boca arriba. No, mi amado hermano, no. Porque para el Señor, 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Y si desde que se pronunciaron esas palabras hasta la fecha han pasado aproximadamente casi 2000 años, en el tiempo del Señor, ¿a cuánto equivale eso? A 2 días nada más, mi amado hermano, porque para el Señor 1000 años es como un día. Así es que no desespere, no se sienta mal, mejor prepárese, mejor apercíbase, mejor fundamente su fe, mi amado hermano, porque este poquito de tiempo no dista de los otros poquitos que hemos hablado, del casi un día en que pasarían con el Señor antes que el mundo no lo viera, de los 3 días en que dejarían de ver al Señor antes de volverlo a ver, de los 40 días en que estarían con el Señor antes que fuera recibido en el cielo, a estos 2000 años o 2 días en el tiempo del Señor.
que el Hijo del Hombre vendrá por segunda vez. Al final de cuentas, todo esto, mi amado hermano, que hemos hablado, es un poquito. Finalizo con lo que dice el capítulo 10 de Hebreos, versículo 38. Hebreos, mis amados hermanos, en su capítulo 10, verso 38, ahora el justo, dice la Escritura, vivirá por fe. Ahora el justo vivirá por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. ¿Cuál es el consejo, mis amados hermanos, que da el Señor a través de los siervos del ayer? El justo va a vivir por fe, y dice más, el que se retire no agradará a mi alma. No desespere, no se sienta mal. Si de pronto siente que ha pasado mucho tiempo, déjele las cosas al Señor, porque Él sabe el momento perfecto en que su Hijo va a venir por segunda vez. Dice las Sagradas Escrituras que nadie sabe la fecha de su venida, sino solo nuestro Padre que está en los cielos. Piense, mi amado hermano, que el Señor en su misericordia está esperando que así como usted y yo estamos en este camino, que nos afirmemos bien y que luego nos presentemos delante de Él. Que muchos ya durmieron, eso es cierto. Esperándolo durmieron, eso es cierto. Pero mi amado hermano, quiero decirle que ellos murieron con la fe viva y por esa fe van a vivir. El Señor Jesucristo dijo en el primer versículo que yo le leí, el mundo no me verá porque ustedes me verán, porque yo viviré y ustedes vivirán. Y en esa esperanza nos vamos a conservar como siervos de Dios. Y que hayan pasado 2000 años no va a importar, porque el tiempo de Dios es perfecto, ya lo hemos visto. Y así debemos de comprender, mi amado hermano, que en ese tiempo especial el Señor mandará a su Hijo. Si usted está vivo, no desespere, porque va a ser transformado su cuerpo. Claro, se le van a anteceder